El Señor me metió en esta serie The Lord placed me into this series, y hay tanto, hermano, de qué hablar. and there's so much things to speak about. No voy a poder cubrirlo todo, I'm not going to be able to cover everything, pero quiero cubrir las áreas más importantes. but I want to cover the most important areas. Así es que el día de hoy So today, puede tomar su lugar. you can take your seats. Voy a estar continuando con la serie I'm going to be continuing with the series, El lenguaje del reino de Dios The Language of the Kingdom of God contra el lenguaje del reino de las tinieblas. against the language of the Kingdom of Darkness. Todo el que pueda tomar notas, hágalo, Everyone who could take notes, please do so. para que usted cuando llegue a casa, So when you get home, usted pueda escudriñar los versículos que le voy a dar you could look up the verses that I'm going to give you, y usted se pueda convencer con la palabra. and you could convince yourself with the word. Bien importante que el pueblo It is very important for the people of God. aprenda a leer la Biblia, Learn how to read the Bible, aprenda a escuchar una predicación to learn how to listen to a preaching, y a irnos a la palabra and going to the word, para convencernos por la palabra. so we can get convinced by the word. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Gloria a Dios. Deme unos 20 minutos Give me about 20 minutes y nos vamos. and we'll leave. Pero quiero enseñar bajo el tema But I want to teach under the topic, ¿qué incluye el lenguaje del reino de Dios? what's included in the language of the kingdom of God. Esta es la segunda parte. This is part 2. Quiero darle una repasadita I want to do a short summary de lo que hablé la semana pasada. of what I spoke last week. No sé cuántos recuerdan. I don't know how many of you remember. Si usted no estuvo acá, If you were not voy a here, dar un repaso así muy pequeño I'm going to do a short summary de lo que estuve enseñando la semana pasada. of what I was teaching last week. La semana pasada aprendimos qué es un lenguaje. Last week we learned what is a language. Vimos que es el sistema de comunicación We saw it as a system of communication y expresión verbal and verbal expression propio de un pueblo, nación o reino. of a people, nation, or kingdom. Vimos que cada pueblo, We saw that every people, cada nación every nation, y cada reino tiene su propio lenguaje. and every kingdom have their own language. Y aprendimos que el reino de Dios And we learned that the kingdom of God y el reino de las tinieblas and the kingdom of darkness tienen su propio lenguaje. has their own language. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? How many say amen to El this? reino de Dios The kingdom of God y el reino de las tinieblas and the kingdom of darkness tienen su propio lenguaje. has their own Y language. si usted pertenece al reino de Dios, And if you belong to the kingdom of God, recuerde que hablar el lenguaje del reino de las tinieblas está prohibido. remember that it is prohibited to speak the Usted language of the tiene que kingdom of hablar el darkness. lenguaje del reino de Dios. You need to speak the language of God. También aprendimos que cuando Dios formó al hombre, We also learned that when God formed men, cuando Dios hizo al hombre, when God formed men, se podía comunicar con él. He could communicate with him. Y esto nos dice And this tells us que Dios y el hombre hablaban el mismo lenguaje. that God and men spoke the same language. Hablaban el lenguaje del reino de Dios. They spoke the language of the kingdom of God. Adán fue creado dentro del reino de Dios. Adam was created inside the kingdom of God. Por lo tanto, hablaba el mismo lenguaje que Dios. Therefore, he spoke the same language as God. Recuerde que el lenguaje es el sistema de comunicación Remember, language is the system of communication de un reino. of a kingdom. Y estuve hablando que lo que incluye. And we spoke of what's included. ¿Qué incluye el lenguaje del reino de Dios? What's included in the language of the kingdom of God. Hablé de dos cosas. I spoke about two things. Número uno, le hablé de la fe. Number one, I spoke about faith. Vimos que el reino de Dios, We saw the kingdom of God, o en el reino de Dios, or in the kingdom of se God, debe de hablar con fe. we should speak with faith. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hablar con fe. We, the children of God, need to speak with faith. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Everything we do it with faith. Nos movemos por fe. We move by faith. Caminamos por fe. We walk by faith. Andamos por fe. We're on them by faith. Pero también hablamos por fe. But also we speak by faith. Y número dos, le hablé de la bendición. And number two, I spoke about blessing. Aprendimos que en el lenguaje del reino de Dios We learned that in the language of the kingdom of God, tiene que haber bendición, palabras de bendición. there has to be blessing, words of blessing. Vimos que los hijos de Dios no podemos maldecir a nadie. We saw that the children of God could not curse anyone. Nosotros tenemos que bendecir. We need to Y bless. usted dice, ¿a quién, pastor? A todos. You might say, who, pastor? Tengo que Everyone. bendecir a los que me maldicen, sí, también a los que te Do maldicen. I need to bless the one who cursed me? Yes, you need to bless
blessing as well. Jesucristo lo dijo. Jesus Christ said Si it. alguien te persigue, If someone persecutes también you, lo tienes que bendecir. you also have to bless Porque en el them. lenguaje del reino de Dios no existe la maldición, existe la bendición. Because in the language of the kingdom, our curse does not exist blessing. Y hoy voy a continuar con ese tema And today I'm going to continue with that topic. que incluye el lenguaje del reino de Dios. What's included in the language of the kingdom of God? Yo creo que el día de hoy I believe that today usted va a salir bien bendecido, you're going to leave very blessed. pero tiene que abrir un poquito su mente, But you need to open your mind just a little bit. porque lo que le voy a enseñar tal vez no tenga sentido. Because maybe what I'm going to teach it doesn't make sense. Solamente lo puede entender a través de la fe. You could only understand it by faith. Pero número 3, si usted está apuntando, But number 3, if you're taking notes. vamos a continuar. Número 3, Number 3, we're going to continue. el lenguaje del reino de Dios The language of the kingdom of God, incluye llamar it's included to call o nombrar las cosas. or name things. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Vámonos a la palabra. Let's go to the word. Génesis capítulo 1, el versículo 5. Genesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, And God called the light day, y a las tinieblas llamó noche. and the darkness he called night. El versículo 8 Verse 8. dice, y llamó Dios a la expansión cielos. And God called the vault sky. Y el versículo 10 And number 10. dice, y llamó Dios a lo seco tierra. God called dry ground land. Hay otra versión que dice, There's another version that y says, Dios le puso nombre. and God named it. El lenguaje de Dios The language of God tiene que ver con nombrar las cosas. has to do with naming things. Tiene que ver con ponerle nombre a las cosas. Yo no sé si alguien me va a entender el día de hoy, Has to do with putting a name on it. Can someone pero el understand it? lenguaje de Dios But the language of God tiene que ver con nombrar las cosas. has to do with naming things. Tiene que ver con ponerle nombre a las It cosas. has to do with giving a name to things. Por ejemplo, For example, dice la palabra the word says que Dios le puso nombre a la luz, that God put a name to light. le puso nombre a la tierra, It put a name to the land. le puso nombre a la oscuridad, It put a name to darkness. le puso nombre al cielo. It put a name to the sky. El cielo se llama cielo porque Dios lo nombró cielo. Sky is called sky because God called it sky. La luz se llama luz porque Dios la nombró luz. Light is called light because God called it a La light. tierra se llama tierra no porque un científico se lo inventó, no, se llama tierra porque Dios le puso tierra. Land is called land because God named it land. Pero lo tremendo es But the tremendous thing que Dios en su lenguaje, en el lenguaje del reino de Dios, that God in his language, in the language of the kingdom of God, Él le da nombre a las cosas. he gives names to things. Pero me llama la atención But it calls my attention. que no solamente Dios lo hizo, But not only God did it, porque dice la palabra but the word says que Él hizo los animales that he made the animals y se los trajo a Adán. and brought them to Y Adam. como Adán tenía el mismo lenguaje, And since Adam had the same Adán language, también le podía poner nombre a las cosas. Adam could also name things. No, yo no sé si alguien está despierto. Come on, I don't church. know if someone's awake here. Usted cuando viene a la casa de Dios se tiene que alegrar con la palabra del Señor. When you come to the house of the Lord, you need Hay to que rejoice echar with the word toda of God. pasividad fuera de su vida, hermano. We need to cast away every Escúcheme passivity bien, from your life. Dios le trajo los animales a Adán. God brought the animals to Adam. Y Adán tuvo el privilegio de ponerle nombre a las cosas. And Adam had the privilege to name the things. ¿Qué estoy diciendo? Que la luz se llama luz porque Dios le puso nombre a la luz. Why am I saying light is called light? Because God Pero el gave it león that se name. llama león porque un hombre llamado Adán le puso león. But the light is called light because the El man put elefante it. se llama elefante porque Adán le puso elefante. The elephant is called elephant because Adam placed Entonces that name. en el lenguaje de Dios So in the language of God, se pueden llamar las cosas, you could call things. se pueden poner nombre a las cosas. You could give them a name. Y usted dice, pastor, ¿a qué debo ponerle And nombre? you might say, Pastor, what should I put a name Voy a on? hablar de tres cosas. I'm going to speak about 3 things. Primeramente, First of all, le tiene que poner nombre al problema. you need to put a name to the problem. No, yo no sé si alguien me va a entender esto. I don't know if someone understands ¿Sabe this. por qué los problemas en ocasiones se convierten tan grandes? You know why problems in some occasions get so big? Porque nosotros le damos un título de grande. Because we give them the title of great. Ah, yo no sé si alguien me está entendiendo. I don't know if someone Voy a tener understands que it. bajarme acá a ver si alguien me entiende. I needed to come down to see if ¿Sabe someone por qué hay understands. problemas que se llaman problemas grandes? You know why problems are called big Porque problems? nosotros le dimos el nombre y el título de problemas grandes. Because we gave the name, the title of big problems.
problems. ¿Sabe una cosa? You know one thing? No hay problema grande. There's no great problem. El único grande es nuestro Dios. The only great one is our God. El único todopoderoso es nuestro Dios. The only almighty is our God. Entonces usted no puede estarle llamando a sus problemas So grandes. you're not calling your problems big problems. Usted le tiene que llamar a sus problemas y le tiene que decir: tu problema eres un problema pequeño para mí. You don't call your problem, say problem. You know what? You're a small problem for me. Escúchame bien. Listen well. No sé cuál es tu problema, pero yo sí sé que mi Dios es más grande que tu I don't problema. know what your problem, but I do know that my God is greater than your Por problem. eso al problema se le tiene que llamar problema pequeño. That's what problems you should name them small problems. Escúcheme bien. Listen well. Cuando los discípulos When the disciples iban con Jesús en la barca, were with Jesus in the boat, ellos estaban asustados they were scared porque venía una tormenta because the storm was y coming. ellos estaban tratando de despertar a Jesús They were trying to wake up Jesus. y ellos le habían dado un título a esa tormenta. And they have given a title Pero to cuando that storm. Jesucristo se despierta, usted tiene que recordar que Jesucristo hablaba el lenguaje del reino. But when Jesus woke up, you don't understand that Jesus spoke the Cuando language of the kingdom. Jesucristo se despertó, When he woke up, Él no le llamó tormenta a la he tormenta. didn't call storm to Él the solamente le dijo: viento, te vas a tener que storm. detener. He only said when you need to stop. Mar, te vas a tener que calmar. See, you need to calm down. Nunca reconoció a la tormenta como tormenta. He never recognized the storm as a Ni storm. Jesús lo hizo, ni nosotros tampoco lo debemos de hacer. Jesus did not do it, so we don't Usted have to diga: do it mis as well. problemas no son grandes, mis problemas son pequeños. You need to say my problems are not big, they're Grande es el Dios que yo tengo. small. The great one is the Lord Grande that I have. es el Dios que yo le sirvo. Vamos, The great one is the iglesia. Lord that I serve. Oh, me llama la atención una historia bien poderosa en la Biblia. It calls my attention a very powerful story in the Bible. La historia de David y de Goliat. The story about David and Goliath. Yo estaba escudriñando esta historia. I was looking at this story, Estaba leyendo las escrituras. reading the scriptures, Y me llama la atención and it calls my que attention dice la palabra que el pueblo de Israel that the people of Israel se ponía en un monte will go to a mountain, y los filisteos se ponían en otro monte. and the Philistine will stand in another Y había mountain, un valle entre los dos ejércitos. and there was a valley between the two armies, Y salía un gigante. and a giant will come out. Salía Goliat. Goliath would come Goliat out. era un gigante. Goliath was a giant, Un gigante de 6 dedos. a giant of 6 Un fingers, hombre de altura tremenda. of great height. Era un guerrero desde niño. He was a warrior from Y child. cuando salía ese hombre desafiaba al pueblo de Dios. So when that man would come in, he would deceive the people of God. Pero me llama la atención But it calls my attention, que cuando ese hombre salía, when that man will come out, los soldados del ejército de Israel the soldiers of the army of Israel no podían hacerle frente, tenían miedo mirarlo. could not come against him. They were scared to Y look at ellos him. empezaban a decir: ahí viene ese gigante. And they began to say, here comes the El giant. mismo rey le decía el hombre de guerra. The same king will come, the man of war. Ese gran hombre de guerra. That great man of war. Por eso Goliat era un gigante. That's what Goliath was, a giant. Porque ellos mismos le habían puesto ese título de gigante. Because themselves had placed that name as giant. Goliat era un problema muy grande para el pueblo de Israel porque ellos mismos se habían encargado de darle ese título. Goliath was a great problem for Israel because them themselves gave him that title Pero as a viene un giant. jovencito So a young man comes. que tal vez todavía no era un guerrero, Maybe he was still not a pero warrior tenía un yet. lenguaje diferente But que he los had- demás. He had a different language than everyone else. Y me gusta cómo David le habló a ese gigante. And I like how he called Él that nunca giant. le dijo: ese es un hombre de guerra. He never said that man of war. Él no dijo: es un He gigante. never said that giant. Él le dijo: este es un filisteo incircunciso. He said this is uncircumcised Philistine. Este es un filisteo pagano. He is a pagan Philistine. Este es un filisteo más. He is one more Y Philistine. yo lo voy a matar con mis propias And I will manos. kill him with my own hands. Las cosas se llaman como tú le pongas el nombre. Things are called however you name them. Dije: las cosas se van a llamar como tú le pongas el nombre. Things are called however you name Como them. hijo de Dios tiene la autoridad y el poder As son of God, you have the authority para and the power. nombrar las cosas. To name things. Empieza a nombrar tu problema pequeño. Begin to name your problem small problems. Porque delante de Dios no hay problema grande. Because before God, there's no big Vamos, problem. denle un aplauso al Señor. Give a round of applause to our Lord. Entonces, número 1, So number one, hay que nombrar nuestros problemas. we need to name our problems. De ahora en adelante se van a llamar problemas pequeños. From now on, they're going to be called small Se van a problems. llamar cosas fáciles. They're going to be called easy things. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Debemos de ponerle nombre a las cosas. We need to give a name to things. ¿Qué más? What else? A nuestros hijos. Our children. Tenga cuidado el nombre que usted le pone a su hijo. Be careful with the name that you give your children. Porque sus palabras cargan peso. Because
Because your words carry Porque heaviness. sus palabras tienen poder. Your words have power. Yo estaba leyendo la historia I was reading the story, y en una ocasión, and in one occasion, la historia de Elí, the story of Eli, dice la palabra que el arca del the pacto, word says the Ark of Covenant, donde estaba la presencia de Dios, where the presence of God fue robada. was stolen. Y escuche, And listen, usted sabía did you know que antes that before a los niños to the children, que nacían se le ponía dependiendo la situación que estaba pasando? that before they were born, they were made name according to the situation that was going Entre on? los hebreos era muy común hacer eso. Between the Hebrews, it was very common to do that. Escuche, se roban el arca. So they stole the Ark of the Covenant. Los enemigos de Israel The enemies of Israel, se roban el arca. they steal that covenant Y ark. viene uno que fue a la guerra And one comes who went to war, y viene con el sacerdote Elí and he comes with the priest y Eli. le da la noticia que se robaron el arca. It gives the news that they stole the covenant, the Ark of Covenant. Y dice la palabra And the word says que Elí that Eli se cayó fell down y se desnucó and beheaded himself, y se murió. and he died. Pero había una mujer But there was a woman que estaba embarazada. that was pregnant. Cuando esa mujer oyó la noticia When that woman heard the news de que se habían robado el arca, that they stole the ark, ella dio a luz. she gave birth. ¿Y sabe cómo le pusieron a ese niño? And you know what they named that child? Le pusieron Icabod, They named him Ichabod. que quiere decir sin gloria. It means without glory. Quiere decir la gloria se ha ido de It nosotros. says the glory left from us. Yo quiero que se imagine por un momento I want you to imagine just for a minute cuando ese niño fue creciendo when the child was y growing cuando iba a la escuela, and he was going to school. cómo le decía el maestro Icabod, How the teacher called him y el niño Ichabod. tenía que responder. And he would have to answer. Toda la vida le soltaron esa palabra. All his life they released El that diablo word. es muy bueno para ponerle nombres a la The gente. enemy is very smart to put Mira names el on nombre que people. le pusieron a ese niño. Look at the name that they gave that Tú no child. tienes gloria. You don't have Tú glory. no tienes You presencia. don't have presence. Tú no tienes poder. You don't have power. El diablo es bueno para poner nombres. The devil is very Pues good to give nosotros names. nos vamos a hacer mejores. But we're gonna get better. Porque tenemos que llamarle a nuestros hijos Because we need to call the con children nombres de reyes y with sacerdotes. names of kings and priests. Yo no sé si alguien entendió eso. I don't know if someone understood Qué this. tremendo, hermano. How tremendous. Qué tremendo. How tremendous. Que hay personas That there are people que a sus hijos that to their children, los maldicen cada vez que hablan. they curse them each time they speak. Cada vez que hablan con sus hijos les llaman nombres Each time they speak with their children, they give y them los nicknames. están maldiciendo por el resto de su vida. And they're cursing them for the rest of their lives. Esta palabra es para alguien aquí. This word is for someone Usted here. no puede estarle soltando palabras negativas a sus hijos. You cannot be releasing negative Usted words tiene to que your decirle, children. mi hijo, tú eres un rey. You need to tell them, Tú "Son, you're a eres king. un sacerdote. You are a priest. Tú eres un siervo de Dios. You're a servant of Tú God. vas a ser un predicador. You're gonna be a preacher. Tú vas a ser un empresario. You're gonna be an No le entrepreneur. suelte palabra negativa a sus hijos. Do not release negative words to your children. Profetízale su futuro en el nombre de Jesús. Prophesy to their future in the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén, amén a eso? How many say amen to this? A ese niño le pusieron Icabod sin gloria. They named that son Ichabod without glory. Y se nos hace raro, And it seems weird. se nos hace feo. It seems ugly. Pero nosotros muchas veces en ocasiones también maldecimos a nuestros hijos. But we in some occasions could curse our children. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen? Otro, por ejemplo, Another example. que de alguna forma lo maldijeron cuando nació. In one way they cursed him when he was born. Cuando nació el hijo de Isaac, When the son of Isaac was born, le pusieron Jacob. they named him Jacob. Jacob quiere decir usurpador, It means supplanter. el que toma el lugar de otro, The one who takes the place of someone else. el tramposo. The one who deceives. Mire qué tremendo, Look how tremendous. que andaba el niño por ahí, le decían Jacob. The boy was running there, they call him Jacob. Pero Jacob quiere decir algo, significa algo. But Jacob means something. Le decían tramposo, They call him le supplanter. decían usurpador. They call him supplanter. Cada vez que mencionaban su nombre, Each time they will call de his alguna name. forma u otra lo estaban maldiciendo. In one way or another, they were cursing Pero him. me gusta la palabra, But I like the word. porque un día común y corriente, Because one day, an ordinary él day, tiene un encuentro con Dios. he has an encounter with God. ¿Y sabe lo que hace Dios? And you know what God does? Dios le cambia el nombre. He changes his name. Yo no sé cómo el diablo te puso, I don't know what the pero enemy lo called que you. sí sé es que Dios te va a cambiar el nombre. But what I do know is God's going to
going to change your Dije, name. Dios te va a cambiar el I nombre. said, God is going to change your No name. sé cómo te decían en el mundo. I don't know what they called you in Te the decían world. usurpador. They called you Te supplier. decían mentiroso. They called you Te liar. decían borracho. They called you drunk. Te decían drogadicto. They called you drug addict. Pues las cosas han cambiado porque things has have tenido un changed. encuentro con el Rey de la Gloria. Because you had an Con encounter el with the King oh, of come Glory. on, church, con el Todopoderoso. You had an encounter with the Ahora Almighty. te dicen el ungido. Now they called you the anointed Ahora one. te dicen el predicador. Now they called you the preacher. Ahora te dicen el portador de la gloria. Now they called you the carrier Vamos, of glory. alguien tiene que alegrarse el día de hoy. Someone has to get joyful tonight. Tenga cuidado con el nombre que le da a sus hijos. Be careful with the name that you give to your children. Alguien está aquí. Is someone here? Y otra de las cosas que le quiero hablar Another thing I want to speak about es que nosotros mismos is that we ourselves, en ocasiones nos ponemos nombres. in some occasion, we give ourselves nicknames. Nosotros mismos nos nombramos. We ourselves give nicknames to ourselves. ¿Alguien me está entendiendo? If someone understanding, ¿Cuánta gente, how many people, escuche, listen to this, no se pone un nombre they put a name y dicen yo no sirvo para nada? and you say, oh, I'm worthless. Y en su mente ellos no sirven para nada. And in their minds, they're worthless. Yo no soy nadie. I'm no one. Yo no sirvo para nada. I'm worthless. Nunca voy a hacer nada. I'm never going to be able to do something. Nunca voy a salir de esto. I'm never going to get out of Y ellos this. mismos se nombran. And then they selves give Tenga them the cuidado name. cómo usted se está nombrando. Be careful how you're naming No por el yourself. hecho de que tal vez fallaste significa que eres lo que tú piensas que eres. Not by the fact that you fail means that you're En calling esta yourself what you vida are. vamos a fallar. In this life we're going to Vamos fail. a tener errores. We're gonna have Pero mistakes. tu error no define quién tú eres. But your mistakes is not Vamos, define who iglesia, you are. dije tu error no define quién tú I eres. say your mistakes is not define Usted who you tiene are. que decir yo soy un hijo de Dios. You need to say I am a child Yo of soy God. un guerrero. I am a warrior. Yo soy fuerte. I am strong. Yo soy valiente. I am brave. Yo voy para adelante. I'm going forward. Vamos, alguien denle un aplauso al Señor. Someone give a round of applause to our Lord. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a esa palabra? How many can say amen to this word? Pero hay que nombrar las cosas. But we need to name the things. Dije, hay que nombrar las cosas. We need to name things. Hay que nombrar las cosas. We need to name things. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Número 4. Number 4. El lenguaje del reino The language of the kingdom tiene que ver con ordenarle has to do with ordering a las cosas que produzcan. things to produce. Hay cosas que no van a producir hasta que usted les ordene que produzcan. There are things that will not produce until you order them to produce. En Génesis 1:11 In Genesis 1:11, dice, después dijo Dios, it says, then God said, produzca la tierra hierba verde. the earth sprout vegetations. Me gusta cómo le habla a la tierra I like how he speaks to the ground. y le dice, tierra produce hierba. And he says produce. En el versículo 20 In verse 20, dice, produzcan las aguas seres vivientes. it says, may the sea produce. En el versículo 24 Verse number 24, dice, produzca la tierra seres vivientes según su género. let there bring living creatures according to their kinds. En otras palabras, In other words, cuando usted quiere que algo produzca, when you want something to produce, usted tiene que hablarle a lo que quiere que produzca. you need to speak to the things that you want to Esto es produce. solamente para gente de fe. This is only for people of faith. Esto es solamente para aquella gente loca This is only for that crazy people en la fe de Dios. in the faith of God. Porque las cosas espirituales un carnal no las puede entender. Because spiritual things that people in the flesh cannot understand. Me llama la atención Cause my que attention. en una ocasión Then on one occasion, Dios quería subir a Moisés a ese nivel, God wanted to lift up Moses to that level. al nivel del lenguaje del reino de Dios. To the level of the language of the kingdom of God. Pero Moisés no lo entendió. But Moses did not understand. En Números 20, In Numbers 20, el versículo 8, verse 8, dice, toma la vara it says, take the staff, y reúne la congregación, and you and gather all the brothers, tú y Aarón tu hermano, you and Aaron your brother, y habla a la peña a vista de ellos, and speak to the rock before their eyes, y ella dará su agua. and it will pour out its water. En otras palabras, In other words, Moisés estaba impuesto Moses was usually a golpear las cosas. hitting stuff. Él golpeaba el agua y el agua se abría. He would hit the waters and they would open. Él golpeaba la peña y la peña daba agua. He would strike the rock and it would give water. Y esa era la dimensión en la cual se movía Moisés. And that was the dimension that Moses would move in. Pero Dios lo quería transicionar y lo quería llevar a un nivel más alto. But God wanted to transition him and move him to a greater level. Quería que aprendiera a hablar su mismo lenguaje. He wanted him to learn to speak the same language. Y le dice, Moisés, And he tells him, Moses,
Moses. De ahora en adelante ya no le vas a pegar a las cosas. From now on, you will not strike the things. Te voy a transicionar, te voy a llevar más alto. I'm going to transition and take you De higher. ahora en adelante solamente le vas a tener que hablar. From now on, you only have to speak to it. La vas a mirar y le vas a decir, roca, da agua, y la roca va a dar agua. You're going to look at it and say, rock, you're going to give water. Roca and it's gonna give produce, water. yo no sé si alguien me está I don't entendiendo. know if someone understands Las it. aguas, las rocas no producen agua, The rock did not produce pero las water. rocas se sujetan a la voz de Dios. But the rock is Se submissive to sujetan the al word of God, lenguaje del reino de los to the cielos. language of the kingdom of God. Y le dice Moisés, háblale a la roca. He tells Moses, speak to the rock. Y la roca va a producir agua. And the rock will produce De la water. roca va a salir agua. From the rock, water is going to come out. Pero ¿qué hizo Moisés? Well, what did Moses do? Moisés se puso nervioso Moses got nervous. y nunca transicionó. And he never transitioned. Él fue y le pegó a la roca. He went and hit the rock. Y por su misericordia Dios lo respaldó, el agua salió. And by the mercy of God, he backed him up and water came out. Pero ¿sabe lo que pasó? But you know what happened? Que por causa de ese error, dice la Biblia, That due to that mistake, the Bible says, él no pudo entrar a la tierra prometida. he did not enter to the El promised que no land. transicione no va a poder entrar a la tierra The prometida. one who did not transition will not enter Dije, to the el que promised no land. transicione no va a poder entrar a la tierra The prometida. one who does not transition will not Ah, enter yo the no promised sé si land. alguien me está entendiendo, I don't know if someone pero understands. veo una tierra prometida que viene para esta casa. But I see a promise that Pero is coming from this solamente house. el que transicione en el lenguaje va a poder entrar en esa The tierra. only one who transitions to the language will be able to enter to the El land. mismo Dios The same God. al que no transicione le va a decir, I'm sorry, tú no puedes entrar. The one who does not transition is going to say, it's not a Porque mistake, you're no not going to tuviste enter. la fe para hablarle a las cosas. Because you did not have the faith to speak to the Este things. es el tiempo de transicionar en la forma que hablamos. This is the time to transition in the way we speak. Lo he venido diciendo ya por semanas. I've been saying for a couple of weeks. Cuando usted habla el lenguaje del reino de Dios, When you speak the language of the kingdom of God, el lenguaje del reino de Dios the language of the kingdom of God te habilita para que le hables a las cosas. abilitates you to speak to things. Esto solamente es para locos. This is only for the crazy Esto ones. es para gente de fe. This is only for faith. De ahora en people of adelante faith. usted le va a hablar a su cuenta de banco From now on, you're going to speak y to le your va a bank decir, account, cuenta de banco, yo necesito dinero. and you're going to say, bank account, Usted need le va a money. hablar a su negocio You're going to speak to your y le va a business. decir, negocio, vas a tener que producir. And you're going to say, business, you need Usted to le va a produce. hablar a su You need redil to speak to your y le phone. va a decir, redil, You're going produce. to say, phone, produce. Usted le va a hablar a su ministerio. You're going to speak to your ministry. Ah, yo le estoy hablando a gente loca del I'm reino speaking aquí. to crazy people of the kingdom here. Alguien está aquí. Is someone here? Los que tenemos fe The people that have y faith, tenemos el lenguaje del reino, that have the language of the podemos kingdom, hablarle a las cosas. we can speak to things. Por eso Jesús hablaba con los mares, That's why Jesus would speak to the hablaba con seas, las plantas, to the plants, hablaba con los vientos, to the winds, y todo lo que le hablaba se sujetaba. and everything he would speak to would be submissive to him. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Vamos a darle un aplauso al Señor. Give a round of applause to our Lord. Háblale a las cosas. Speak to the things. Háblale a las cosas. Háblale a tu cuerpo. Speak to your body. Escuché un testimonio I heard about testimony de un hermano about a brother que sabía esta revelación. that knew this revelation. Dice que tenía no sé cuántos años sin pisar un hospital. He said he didn't know how many years he has been that he didn't No había step into a tomado hospital. pastillas de ningún tipo. He did not take any kind of medication. Pero dice que él todas las mañanas se levantaba But he says that every morning he would get up y le hablaba a su cuerpo and he would speak to his y body. le decía, cuerpo, no te vas a enfermar. And he said, body, you will not become sick. En este cuerpo va a haber vida. In this body there is En este life. cuerpo va a haber salud. In this body there is Y él health. declaraba la palabra. And he would declare the word. Él se hablaba a él mismo. He would speak to Él le himself. hablaba a su cuerpo. He was speaking to Yo no his sé si body. alguien me está entendiendo, I don't know if someone pero understands siento me, que alguien va a salir de este lugar con un lenguaje diferente. but I feel someone's coming out with a different Siento language. que alguien va a salir de este lugar hablándole a las cosas que no tienen oído, pero que en el mundo espiritual sí pueden I escuchar. feel people is going to come out like he's speaking to the things that do not have ears, but in the spiritual world they do. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to this? Cuando usted tiene el lenguaje del reino de Dios, When you have the language of the kingdom of God, usted le habla a las cosas. you speak to the things. Háblale a las cosas. Speak to things. Y número 5, con esta cierro. And number 5, we'll conclude with this. Escuche, Listen, el lenguaje del reino de Dios the language of the kingdom of God, es un lenguaje de autoridad. it is the language of authority. Es un lenguaje de autoridad. It is the language of authority. Juan 7:45. John 7:45.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, Yeah, they finally came to the guards, y estos les dijeron: to the chief priests and the Pharisees, and they asked them, ¿por qué no le habéis traído? why didn't you bring him in? Los alguaciles respondieron, No one ever spoke, they said. escuche esto: Listen to this. jamás hombre alguno No one ever ha hablado como este hombre. spoke the way this man does. En otras palabras, In other words, nunca never alguien ha tenido un lenguaje como el de Jesús. no one had the language as Jesus. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque el lenguaje de Jesús Because the language of Jesus, no era terrenal. it was not from this El earth. lenguaje de Jesús The language of Jesus, era el mismo lenguaje que se usa en el reino de los cielos. it is the same language that is used Por in the eso kingdom los of heaven. fariseos decían: That's why they would say, ¿con qué autoridad habla este with hombre? what authority does this man Cuando speak? usted tiene el lenguaje del reino de Dios, When you have the language of the kingdom usted of no God, solamente le va a hablar a las cosas, not only are you going to speak to usted things, le va a hablar a las cosas con you're autoridad. going to speak to things with authority. Usted le va a hablar a la situación con You're autoridad. going to speak to the situation Yo with no sé authority. si alguien me está entendiendo, I don't know if someone pero el que understands it. tiene el lenguaje del reino de Dios The one who has the language of the kingdom tiene of God autoridad en su has boca. authority in their mouth. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to this? Escúchame bien. Listen carefully. No dejes que nada te intimide. Do not let anyone intimidate you. Levántate Get up y háblale a las cosas. and speak to things. No solamente les hables. Not only speak to them. Usted sabe que echar fuera demonios, dice la palabra, You know, casting out demons, the word says que Jesús, that Jesus, no sé si recuerdan, en una ocasión estaba predicando en la iglesia, en la sinagoga, I don't know, one occasion you remember he was preaching in a synagogue, y dice la palabra and the word says que había un brother ahí that there was a man there que tenía unos demonios. that was demonized. Y cuando Jesús empieza a predicar, And when Jesus begins to preach, dice que los demonios empezaron a gritarle he said the demons began to scream. y a decirle: no nos atormentes. And they began to say, do not torment Pero me llama me. la atención lo que hace Jesús. But it calls my attention what Jesus does. Dice la palabra que Jesús los reprende. The word says that he rebuked them. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra Do reprender? you know what to rebuke means? Literalmente quiere decir regañar. It literally says to tell him Los to be quiet. demonios salieron regañados por Jesús. The demons were ashamed by Jesus. Yo no sé, pero yo nunca he visto a alguien regañar a alguien así muy I don't calmaditamente. know, I haven't seen someone punish someone very calm. Cuando usted va a regañar a When alguien, you're going to punish someone, usted lo va a hacer con autoridad. you're going to do it with authority. Dije, usted lo va a hacer con I autoridad. say you're going to do it with authority. Cuando usted está pasando por algún problema, When you're going through a situation, usted tiene que hablarle al problema, you need to speak to that pero problem. tiene que hablarle con autoridad. You need to speak with authority. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén a esa How palabra? many say amen, amen to this word? Vamos, iglesia, póngase en sus pies. Church, get up on your feet.